Muy buenos días. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es su hermano, el evangelista Libet Milfris. Estamos aquí en otra sección desde hace un mes. Hablamos del radar profético y geopolítico. Yo creo que las cosas han cambiado bastante a nivel político y a nivel geopolítico o profético. También ha habido algunos señales de la manifestación del plan del nuevo orden mundial, y hemos visto eso en auge en los últimos días en los Juegos Olímpicos, etcétera. Y hoy vamos a hablar un poco cómo se mueve el mundo geopolítico, cómo se mueve, qué está pasando en Israel, por qué hay tanto problema, por qué hay tanta situación, e igual modo por qué debemos de hacer como cristianos en un mundo como tal. Muchos dirían, bueno hermano, eso no me preocupa. Estamos pregonando un tipo de cristianismo pasivo que no debería de ser así, donde estamos perdiendo terreno en muchos. Mucha gente piensa que si me preocupo nada más por mí, por mi fe, está bien, eso va a conservar la fe de Jesucristo en el mundo. Sí, está bien. Sin embargo, estamos perdiendo terrenos en territorios donde vemos la juventud y las sociedades cada vez más se están alejando de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una voz no hay una voz de los cristianos. No somos suficiente radical con Cristo para llevar la bandera, el estandarte de Cristo por todas partes. Entonces vamos a hablar un poco del plan para silenciar la Biblia, o el plan para silenciar todo lo que tiene que ver con la Biblia, ¿ok? Bueno, Dios te bendiga. Bienvenido a este radar profético y geopolítico. Que Dios te bendiga. Puedes curvar tu rostro. Vamos a decir 2 palabras de oración. Señor, gracias. Permite que esa transmisión sea conforme a tu voluntad y habla a los corazones, y que los que quieren y los que desean escucharla, Señor, sean edificados. Así te oramos en nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un salmo que habla sobre una conspiración en contra de un ungido, de un líder, y ese salmo tuvo su incidencia en la vida de Cristo. Dice en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan en cosas vanas. Yo creo que ese salmo es el reflejo de la realidad hoy. Si ves el reflejo en muchos países, en Inglaterra hay algo que se llama riots, o protestas, amotinaciones, donde la gente está haciendo un ruido, donde se ha hablado en los medios de comunicación de que hay riesgo de guerra civil. Y podemos ver en Estados Unidos hay un amotinamiento por las elecciones que se están presenciando, los amotinamientos por la guerra de Palestina. Todo eso es un rompecabezas el mundo ahora, y hay amotinamientos en Bangladesh, amotinamiento en Sudán, amotinamiento en países que creían que estaban bien, por ejemplo como el Kenia, amotinamiento en varios países, en Haití hay amotinamiento, y amotinamiento en Ecuador, y sin decir lo que hay en Venezuela. Prácticamente el mundo se está en un punto de incendiándose, sin mencionar lo que pasa con Ucrania y lo que terriblemente está pasando en la franja de Gaza, las amenazas de Irán. Todo eso es algo que debe de llamar nuestra atención como radar político. No hablo de que tú te inviertes en ello, sin embargo debes de tener cierto enfoque, ¿no? Cierto conocimiento del tiempo y del mundo en el cual vivimos. Dice, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Lo que quiero decir es que
Hoy día se puede ver bien la diferencia entre el malo y lo bueno. Se puede ver bien la diferencia entre la agenda del anticristo y la agenda de Dios. Se puede ver bien la diferencia entre la agenda del nuevo orden mundial y la agenda satánica, y la agenda también, una clara diferencia entre la agenda de la fe y de Dios. Hablando como primer punto las elecciones en Estados Unidos. Todos supieron lo que pasó, el intento de asesinato contra Donald Trump. Fíjese, si eso se hubiera pasado a otro personaje que no promovía a Dios, que no le iba a dar gloria a Dios, si eso se hubiera pasado a otro personaje que no iba a reconocer a Cristo, entonces esto haría un ruidazo más de 2 meses en los medios de comunicación masivos, lo que llaman el mainstream media a nivel mundial, que nosotros, que yo puedo poner aquí. ¿Sí? Los puedo poner aquí. Sí, los puedo poner aquí. En esos medios de comunicación que usted puede ver, ABC News, CNN, todas esas grandes cadenas. La verdad, todas las noticias o noticieros mundiales de ahí comen. La verdad, de ahí comen, de esos grandes noticieros de ahí comen. Estamos enfrentando a un poder que va a ser usado muy pronto contra la fe cristiana. Ya se está siendo usado contra la fe cristiana. Lo vimos durante el tiempo de coronavirus. Sin embargo, esto ha llamado mucho la atención de que quieren silenciar todo lo que menciona Jesús, todo lo que es pro vida, significa que todo lo que es en contra del aborto, todo lo que es pro una sola nación, que no es globalista, entonces se quiere silenciar esto. Y esto estamos viendo a nivel local y a nivel internacional. ¿Cuáles son los programas que más se apoyan en los juzgados en los países de Latinoamérica? Son los programas que tienen que ser hacia el movimiento feminismo, los programas que tienen hacia el gay. Hay gente que tienen puestos súper elevados, no porque son tan calificados por esos puestos, o sea porque pertenecen a cierto movimiento. Entonces estamos viendo el mundo girando hacia esto. Acuérdense cuando la Biblia habla de la marca de la bestia y habla la triple 6, 6, 6, 6. El número 6 es el número del hombre. Sin tener bien el significado, el conteo de las letras, significa que es el auge del humanismo. El eje que está usando el satanismo, los globalistas, es el humanismo. Es el humanismo. Pero el humanismo que se concentra en sí mismo, el humanismo elevado a nivel de Dios. Eso es lo que estamos viendo. El humanismo elevado ¿a qué nivel? A nivel de Dios. Entonces estamos viendo una guerra terrible, donde la mayoría de las naciones están teniendo esto de silenciamiento, ¿ok? Donde están silenciando voces que no son a favor de ellos. Bueno, ¿cómo va el mundo? ¿Cómo está el mundo a nivel político? Este año es el año donde hay más elecciones alrededor del mundo. Elección dominicana, República Dominicana, elección venezolana, donde se trata de tirar abajo un régimen, el régimen del chavismo, el populismo chavismo. Hubo elecciones en Francia, hubieron elecciones no sé si en Rusia hubo elecciones, yo creo que sí hubo elecciones en Rusia, donde Putin se autorreligió prácticamente, y va a haber elecciones en Estados Unidos, que podríamos decir es la nación donde se impacta muchas más naciones.
Alguien puede negar eso, pero si Estados Unidos conoce un crash en el mercado, rápido vamos a ver que todo sube. La gasolina que se consume está en base al petrodólar. Entonces, una caída de Estados Unidos tendería a una caída de la mayoría de las economías del mundo. Por eso estamos viendo la emergencia de un bloque que se llama BRICS, que está compuesto por Rusia, por China, por Sudáfrica, Brasil y algunos otros países que quieren hacer frente al petrodólar, crear otro tipo de moneda. Entonces, dentro de estas diversas perspectivas, hay una guerra silenciosa, pero el objetivo final de esta guerra es la iglesia. Es la iglesia. Porque lo que planean hacer, si por ejemplo uno hablar en contra del homosexualismo, se están diciendo que es un lenguaje divisivo, un lenguaje que incita a la violencia. Mientras cuando los feministas proclaman su mensaje, no hablan de un mensaje pacífico. Ellos pregonan un mensaje de violencia, un mensaje divisivo que divide la familia. Entonces, están jugando ese juego para silenciar prácticamente todo lo que es bíblico. Y les digo eso a los pastores, a los líderes. Empiezan a preparar su propio canal de comunicación. Hoy estamos usando ese medio que es YouTube. Pero empieza a preparar tu propio canal de comunicación porque viene un censorship. Lo que llaman censorship, donde se empiezan a censurar páginas por hablar la verdad sobre el Evangelio. Entonces, su objetivo es llegar a silenciar esto. Y es la tarea de los siglos. Han intentado en el pasado, no se ha podido, pero no van a poder. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Se está levantando en contra de toda voz que habla pro Dios, pro vida y pro valores bíblicos. ¿Cuáles son los pro valores bíblicos? El antiaborto es un valor bíblico, es vida. El creer en Dios, el mensaje antihumanismo es un valor bíblico. El mensaje donde empieza la Biblia, donde dice que el hombre no es Dios. Entonces, esas cadenas de noticias que estás viendo, ese es su mensaje, es su enfoque. Y toda persona que se levanta en contra de ello es sujeto a ser obliterado por eso. Y es lo que está moviendo la lucha del presidente Donald Trump contra Kamala Harris. Kamala Harris es el nuevo candidato que está hoy en auge en la palestra, ¿qué puedo decir? Que está en auge en la palestra para representar a los demócratas. Sin embargo, Kamala Harris no representa solamente una agenda demócrata, sino representa una agenda globalista, una agenda liberal. ¿Qué es una agenda liberal? Es una agenda antinomial. ¿Qué es una agenda antinomial? Es una agenda antiley bíblico. Entonces, vamos a ver que conforme va pasando los años, que vamos a llegar a los 2030, habrá un esfuerzo unido de los medios mediáticos. De hecho, ahorita casi todos los medios mediáticos están en contra de lo que llamaríamos un mensaje bíblico. Pueden mencionar el nombre de Dios, pero el momento que empiezas a hablar de las verdades bíblicas que les ofende más, que es pro libertad de opinión, pro vida,
que significa antiaborto, pro familia, que significa anti-ley de reducción de población, del homosexualismo y todo lo que conlleva, entonces tú ya estás fichado como un enemigo de ellos. Esto es Babilonia. Eso es Babilonia. Y podemos ver que la lucha del presidente Donald Trump es mucho más fuerte que eso. Como él siempre dice, estamos peleando con fuerzas de mal. Con fuerzas de mal. Y a nivel internacional estamos peleando con fuerzas de mal. Hay muchas naciones que están bajo experimento de exterminación de población. Lo que está pasando con Haití es un experimento que están haciendo. Y yo quiero decirle a todos los haitianos, no voten por los demócratas. Porque cada vez que tenemos mandatos demócratas, 12 años bajo el mandato demócrata ha llevado a Haití a un declive. Hasta ahora no se ha podido levantar. Así que piensan bien cuando van a mandar su voto. No piensan bien en un beneficio migratorio. Bueno. Hola. Radar geopolítico. Ahora, ¿qué va a pasar si Donald Trump pierde las elecciones? Nuestra sociedad se va a tender más hacia el globalismo. Es más, ya tienen casi a todos los países de Latinoamérica en su bolsillo. Algunas voces se están levantando, como Ecuador. No, perdón, como El Salvador, con Nayib Bukele. Y la Argentina también está haciendo un levantamiento. Pero la mayoría de los países de la América Latina, Centroamérica o del Occidente están vendidos. Europa ya está en el bolsillo del nuevo orden mundial. Es la vanguardista. Pudieron ver lo que sucedió en los Juegos Olímpicos. Ni en China se hizo algo similar. Pero fue muy descarado. Es una agenda. Por eso no debes de creer lo que publican los medios de comunicación. Es mentiras y mentiras y mentiras tras mentiras y mentiras y mentiras. Pero el versículo que leí ante esto habla de conspiración. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde van a llegar con esa conspiración? Nosotros como cristianos ya sabemos que esta tierra no es nuestra, que algún día tenemos que ir. Yo ya sé dónde quieren llegar. El enemigo está usándoles para sacar más adeptos. Porque, hermanos, ya no tenemos tiempo. El rapto ya está en camino. El arpazo, dígame cómo lo quieres llamar. Vamos a hacer un análisis doctrinal de qué es el rapto. Pero yo quiero ponerles en alerta. El rapto está en marcha. Porque el anticristo necesita un sistema para operar. Y su sistema ¿cuál es su sistema? Es el sistema babilónico. De la cual va a beber todo, del vino del cual va a beber todas las naciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Viendo Israel a punto de entrar en guerra. Israel con un hambre de tener un conflicto. Hay algo que está pasando con Israel, la cual debemos de preguntar. Sin fanatismo, hay un hambre de guerra en Israel, una sed de venganza por el ataque del 7 de octubre. Debes de preguntarte esto. Es todo un rompecabezas que se está poniendo, pedazo por pedazo, para la manifestación plena del anticristo. Sin embargo, Dios tiene control de los tiempos. Yo personalmente creo que la iglesia tiene un tiempo enfrente de él. Pero ese tiempo
puede ser acelerado o puede ser acortado. Por eso es el tiempo en el cual tú debes de orar más. No solamente orar por ti mismo, hay que orar por las cosas que suceden en este mundo. Porque hay almas que salvar. Bueno, entonces el mundo en su radar geopolítico, con los diversos guerras y catástrofes que están sucediendo, quiere ir directamente a una colusión de un colapso. Pero el primer colapso que quieren causar es el colapso de la economía. Quieren que la economía colapse. Pero ¿cómo? Quieren destruir la clase media. ¿Cuál es la clase media? La clase trabajadora. Porque para que haya globalismo, tú debes de depender del gobierno. Y para depender del gobierno, tú debes de no poder comprar una casa. Tú debes de no poder ni construir. Tú debes de no poder ni pensar en sostener una familia. Por eso quieren todo ese boicot económico para deshacerse de la clase media. Pero ese experimento ya se ha hecho en otros países y ya lo están logrando. Lo están logrando y lo van a lograr. Pero en el tiempo que Dios diga. Eso es lo que no saben. Por eso el Salmo dice, el Señor se sentará sobre su trono y se reirá. Se reirá. Yo creo que los medios de comunicación, los globalistas, los billonarios globalistas, están haciendo su show ahora. Pero hay algo que está sucediendo. Dios se está riendo de ellos. Y cuando Dios ríe, sus enemigos se esparcen. A ver, ¿tú crees que el atentado contra Donald Trump era un atentado de juego? No, lo que quieren es que este hombre dice cosas, dice verdades, dice palabras que pueden influenciar a mucha gente. Y sin embargo, debemos de eliminarlo. Y si lo eliminamos, vamos a lanzar un mensaje a todo aquello que se quiere levantar para que nunca más se vuelvan a levantar. Debes entender lo feroz que es la guerra que hay hoy. Es una guerra despiadada. La guerra de la opinión. Y la opinión final a la cual van a atacar es esta. Sin embargo, la Biblia no es una opinión. La palabra de Dios no es una opinión. La palabra de Dios tiene poder y tiene medio para autodefenderse. Pregúntale a los siglos de luchas en contra de la Biblia. Entonces, Dios intervendrá. Pueden hacer todo lo que hace. Dios intervendrá. Pero no va a intervenir si no hay un pueblo de Dios que ora, que busque su rostro. De este pequeño tema.